Bueno, Ingeniero, disculpe. Inge, hola. disculpe, ¿será que me puede aceptar en mi otro dispositivo? Es que en este se ve borroso, por favor. Fabricio Moscoso. Gracias, ingeniero. Ya, ecuaciones diferenciales reducibles a exactas. Factores de integración. En algunos casos, cuando la ecuación diferencial m de x y diferencial x más n de x y diferencial y igual a 0, no representa una ecuación diferencial exacta, es decir, que las derivadas parciales son distintas, se consigue determinar una función y de x y tal que al multiplicar la función, esta función, por la ecuación diferencial, esta nueva ecuación diferencial resulta ser una ecuación diferencial exacta. Es decir, nosotros vamos a buscar esta función y que le vamos a multiplicar a esta ecuación diferencial. Inicialmente estamos diciendo que estas derivadas parciales son distintas. Si son distintas, no representa a una ecuación diferencial exacta. Exacta. Entonces dice, determinación del factor de interacción. Esa nueva función o esa función y de x y, multiplicamos la ecuación diferencial m de x y diferencial x más n de x y diferencial y igual a 0. Entonces, estamos diciendo que esa función le vamos a multiplicar a toda la ecuación. Multiplicamos entonces esa función y a cada uno de los términos. Aquí tenemos dos términos. Entonces, i de x y por m de x y diferencial x más i de x y por n de x y diferencial y igual a 0. Entonces, este producto de dos funciones lo vamos a llamar solamente, vamos a simplificar i por m diferencial x más este otro producto de i por n por diferencial y igual a 0. Dice que esta ya es una nueva ecuación diferencial. Teóricamente, esta debe ser una ecuación diferencial exacta. Entonces, ¿qué significa eso? Que la derivada parcial de i por m, esta es la nueva m, derivada parcial de i por m respecto a y es igual a la derivada parcial de i por n respecto a x. Entonces, si es una ecuación diferencial exacta, tiene que cumplirse la igualdad, ¿no es cierto? Esas derivadas parciales tienen que ser iguales. Pero, como estamos buscando nosotros esa función y, nosotros aquí primero vamos a derivar como un producto de una función i por m. ¿Y cómo lo hacemos? Derivada i, primero, derivada de m respecto a y, más m sin derivar por la derivada de y respecto a y. Es el primer miembro. Otro producto aquí, entonces, y sin derivar por la derivada parcial de n respecto a y, más n por derivada de y respecto de x. Entonces, aquí de eso, por derivar, nos generó dos términos en el primer miembro y dos términos en el segundo miembro. Entonces, aquí aclaremos que si esa función y es solamente función de x, entonces la derivada de y respecto de x, de y será 0. Entonces, derivada de y respecto a y es 0. Esa derivada tiene que ser 0. Si y es solamente función de x. Si eso es 0, entonces este término pasamos al primer miembro. Entonces, ¿cómo quedará? Y derivada de m respecto a y menos y derivada de n respecto a x igual a n por derivada de y respecto de x. De aquí, de estos dos términos, factorizamos y multiplica entonces derivada de m respecto a y menos derivada de n respecto a x igual a n derivada de y respecto de x. De eso hemos conseguido una ecuación diferencial, la cual para que podamos integrar tenemos que hacerla separable a la ecuación diferencial que estamos tratando de hacer aquí. Esa ecuación diferencial. Entonces aquí diferencial de y me va a quedar, voy a resumir, de y
este i que está multiplicando en el primer miembro, voy a pasar a dividir. Dividido ahí. Y aquí me va a quedar este paréntesis, derivada de m respecto de y, menos derivada de n respecto de x. Paréntesis ese. Ahora este n está multiplicando, voy a pasarlo a dividir. Y este diferencial de x multiplica todo el paréntesis. Entonces de aquí decimos eso. Ahora es esta una ecuación diferencial separable. Puedo integrar. Integral de 1 sobre i, diferencial de i, igual a integral de derivada parcial de m respecto a y menos derivada parcial de n respecto a x sobre n por diferencial de x. Aquí aclaremos que si estamos integrando, ¿por qué no se habla de la constante de integración? Es porque nosotros estamos considerando que la constante de integración sea 0, ya que estamos buscando una solución dentro de una ecuación diferencial. La solución, entonces esto se trata de una solución particular dentro de una ecuación diferencial. Después ya vamos a buscar la solución general. Por eso es lo que en este caso no mencionamos la constante de integración. Entonces, que es a de 0. Entonces, solo el primer miembro integramos porque el segundo miembro es de forma genérica. No podemos hasta que hagamos ejemplos. Entonces, si integramos 1 sobre i respecto de i, será neperiano de i, igual a integral de derivada de m respecto a y menos derivada de n respecto a x sobre n por diferencial de x. Todo esto, ese resultado del corchete tiene que estar en función, o nos tiene que quedar en función de x únicamente para que integremos respecto de x. Entonces de ahí despejamos i, eliminamos neperiano, y será igual a e elevado a integral de derivada parcial de m respecto a y menos derivada parcial de n respecto a x, todo sobre n por diferencial de x. Entonces esta es la función que tenemos que multiplicar a la ecuación diferencial. Esta es la función. Pero aquí claramente estamos diciendo que esa i es función de x únicamente. Entonces este resultado, como está en forma genérica, aquí no lo vamos a dejar así. Cuando hagamos el ejemplo, nos quedará en función de x. Ahora, volvemos otra vez. Ahora, consideremos que ese i va a ser función de y. Entonces, volvemos a copiar ese, tal como está ahí. A partir de ahí, nosotros hemos considerado cuando i sea función de x. Entonces, volvemos a i derivada de m respecto a y más m derivada de i respecto a y igual a i por derivada de n respecto a x más n por derivada de i respecto a x. Entonces nuestra función i sea respecto de y únicamente. Entonces la derivada de i respecto a x será 0. Entonces esto será 0. Esa derivada será 0. Entonces nos va a quedar estos tres términos. Y volvemos a copiar. I derivada de m respecto a y más m derivada de i respecto a y igual a i derivada de n respecto a x. Este término lo pasamos al segundo miembro, el mismo procedimiento que hemos hecho en el caso anterior. Entonces pasamos, me queda m derivada de i respecto a y igual a i derivada de n respecto a x menos derivada de i por derivada de m respecto a y. De estos dos términos voy a factorizar i. Y eso es lo que hago aquí. M derivada de i respecto a y será igual a i derivada de n respecto a x menos derivada de m respecto de y. Aquí con la particularidad ya que voy a hacer una ecuación diferencial. Primero, esto para aclarar este diferencial de i. Dividido. I va a pasar a dividir. Igual. Esto voy a tener, este término lo voy a llevar como, voy a intercambiar la posición para que en ambos casos, cualquiera que sea el caso, las operaciones que tengamos que hacer sean las mismas.
Es decir, voy a factorizar el signo. Aquí primero derivada de m respecto de y menos derivada de n respecto de x. Este m pasa a dividir este diferencial de y, multiplica todo el paréntesis. Esa es la nueva ecuación que tengo que integrar. Por eso apareció aquí, no tenía el signo, no sé si es negativo, pero sí hemos trabajado en factorizar el signo para que aparezca así. Entonces, eso ya es una ecuación diferencial separable, integramos. Integral diferencial de y sobre y igual a menos integral derivada de m respecto a y, menos aquí, ¿no? Derivada de m respecto a y menos derivada de m respecto a x. Todo sobre m por diferencial de y. Entonces, pues nuevamente aquí también no aparece, pero estamos considerando la constante de integración como 0. Entonces, dependiendo de y, si integramos, será igual a menos integral derivada parcial de m respecto a y menos derivada parcial de n respecto de x. Sobre m por diferencial de y. Entonces, despejo ahí y será igual a e elevado a menos integral de derivada de m respecto a y menos derivada de n respecto a x sobre n por diferencial de y. No nos olvidemos que las dos funciones que hemos buscado en forma genérica es respecto de x y de y. Y había dicho que para que no hagamos mucho trabajo, esto es negativo y este exponente es positivo. No lo vamos a escribir, ahí estamos. Derivada de m respecto de y menos derivada de n respecto de x sobre n por diferencial de x. Entonces, ese resultado de aquí me tiene que dar en función de x únicamente para que lo integre respecto de x. Y aquí todo el resultado de este tiene que quedarme en función de y para que lo integre respecto de y. Ahí la diferencia. Aquí, por ejemplo, el numerador, en ambos casos, el numerador es exactamente el mismo. Pero aquí dividimos entre m y aquí dividimos entre n. El objetivo de dividirlo entre n es que me quede en función de x únicamente para que integre respecto a x. Y el dividirlo entre m es para que me quede en función de y únicamente para que integre respecto de y. Ahora ya con eso hagamos un ejemplo. Hallar la solución de las siguientes ecuaciones diferenciales. Y diferencial x menos x, paréntesis, x más x cuadrado por y, diferencial y igual a 0. No nos olvidemos que aquí es m es y n aquí es menos x. Está incluido el signo, es menos x y menos x cuadrado por y. Eso. Entonces, derivada parcial de m respecto a y es 1. Correcto. Derivada parcial de n respecto de x es menos 1 menos 2xy. Estas derivadas parciales no son iguales. Entonces, no es una ecuación diferencial exacta. Ahora hay que buscar esa función y. ¿Qué hacemos? El numerador es el mismo, como decía aquí, ¿no es cierto? El numerador es el mismo, aquí el numerador es el mismo, de ambos casos. Vamos a tener que dividir entre n o m. No hay más. ¿Y cuál es m? Aquí clarito está. M es y n es menos x cuadrado por y. No hay donde perderse. Entonces reemplazamos estos datos del numerador y ya lo tenemos aquí. Es 1 menos por menos 1 menos 2x por y dividido. Aquí que primero analicemos el numerador, después vamos a elegir entre m o n, cualquiera. Aquí será menos por menos más, será 1 más 2x por y, entonces sumamos eso, 2 más 2x por y. Aquí podemos factorizar 2 de estos dos términos y será 2 por 1 más x por y. Aquí si elegimos
Aquí lo voy a volver a copiar. Aquí es 2, 1, más X por Y. Aquí, ¿por qué lo copio? No, porque es más fácil explicarlo así. Entonces, si elijo M, es Y, Y. Entonces aquí de esto ya está factorizado. No puedo simplificar Y, ¿no es cierto? No lo puedo. Esto me quedó en función de ambas variables, de X y de Y. Entonces el objetivo era elegir M para que me quede en función de Y o elegir N para que me quede en función de X. Entonces quedó en función de ambas variables, no pude hacer nada. Entonces está descartado ese no con M. Ensayemos con N, pero ¿qué es N? Aquí dice, ¿no es cierto? Menos, incluido el signo, menos, paréntesis, X más X cuadrado por Y. ¿Qué significa este? Este menos del denominador, puedo yo manejarlo aquí, el numerador. Estoy hablando solamente del denominador, ¿no es cierto? Menos solamente el signo, he cambiado ahí, he puesto ahí, X más X cuadrado por Y. Aquí de estos dos términos puedo factorizar X. Entonces, si factorizo X, será X multiplica a 1 más X por Y. Ahora sí, aquí puedo eliminar. Simplificarlo y me va a quedar menos 2 sobre X. Otra vez de nuevo, ¿por qué ese 2? Por este signo. Si este haya sido positivo, entonces este no tenía por qué cambiar, ¿no? Tenía que ser positivo nomás. Pero el M no. N es el que mandó, el que tiene menos. Entonces, como resultado, resumen, me quedó menos 2x. Eso tengo que reemplazar aquí. Aquí. Ahí. Eso tengo que reemplazar ahí. Entonces, y eso tengo que integrar respecto de x. Nada más eso. Es decir, y será igual a e menos e elevado a menos 2 integral de 1 sobre x diferencial de x. Este es un neperiano. Entonces será y igual a e elevado a menos 2 neperiano de x. Este menos 2 puedo pasar por propiedad de neperiano como exponente de x. Y será igual a e elevado a neperiano de x elevado a menos 2. Estos, cuando está así, e elevado a neperiano, puedo eliminar ese e y neperiano. Y me queda simple, x igual a x elevado a menos 2, o también puedo trabajar como es. Hago positivo el exponente, y será igual a 1 sobre x cuadrado. Eso tengo que multiplicar a la ecuación diferencial, solamente hasta aquí estoy buscando ese y. Y le multiplico la ecuación diferencial, y esa nueva ecuación debe ser exacta ya. Es decir, 1 sobre x cuadrado que multiplico la ecuación diferencial y diferencial x menos x más x cuadrado y diferencial y igual a 0. Ahora multiplico término a término, 1 sobre x cuadrado por y, me queda y sobre x cuadrado diferencial x, menos x sobre x cuadrado, o todo, x más x cuadrado por y dividido x cuadrado, lo que indica aquí, diferencial y igual a 0. Ahora yo puedo de repente trabajar término a término, dividir, y si puedo simplificar, lo hago. Entonces aquí me queda y sobre x cuadrado diferencial x, menos aquí x sobre x cuadrado, 1 sobre x, más x cuadrado por y dividido x cuadrado, simplemente y, por diferencial y igual a 0. Esta es la nueva ecuación. Si es nueva ecuación, mi nueva m ahora es y sobre x cuadrado. Y n es menos 1 sobre x menos y. Ya cambió, ¿no es cierto? Ya no es lo mismo m y n. Ahora el procedimiento es el mismo. Quiero comprobar si esta nueva ecuación es exacta. Derivada parcial de m respecto de y. Si es aquí derivada de y respecto de y es 1. Me queda entonces 1 sobre x cuadrado, ¿correcto? Ahora derivada parcial de n respecto de x, tengo que derivar menos x elevado a menos 1. Por menos va a ser más. X elevado a menos 2. Entonces hace positivo. 1 sobre x cuadrado, ¿correcto? Entonces ahora sí estas derivadas parciales son iguales. Es una ecuación diferencial exacta. Y procedo a resolver como una exacta, por supuesto, ¿no es cierto? El inciso I, lo habíamos nombrado así, derivada parcial de g respecto de x igual a m de xy. Entonces es una ecuación diferencial que tengo que resolver. Diferencial de g de xy es igual a m de xy diferencial x. Ahora, para integrar, tengo que integrar primero, perdón, tengo que reemplazar primero m de xy. M está aquí, ¿no es cierto? Ahí está m.
Entonces, diferencial de g de xy es igual a my dividido x cuadrado, diferencial x. Entonces, integramos. Integral diferencial de g de xy es igual a y constante, integral de 1 sobre x cuadrado, diferencial x, y no nos olvidamos de la constante de integración. Pero incluso podemos integrar así, integral de x elevado a menos 2. Y si integramos respecto de x, esto será x elevado a menos 1 dividido a menos 1. Entonces, bueno, aquí está mostrando eso, ¿no es cierto? Entonces será, me queda por este menos 1, y pasamos al numerador, o así. 1 sobre x. Que multiplica a y, aquí a y, entonces y menos y sobre x más h de x, esta es la constante de integración. Ahora, esta ecuación yo tengo que derivarla respecto de y aquí indicamos respecto de y, para que una vez que derivemos lo igualemos a n de xy. Entonces, derivada parcial de y respecto a y será igual a menos 1 sobre x, estoy derivando respecto a y, entonces derivada de y respecto a y es 1, me queda menos 1 sobre x, más derivada de h respecto a y igual a n de xy. Entonces, n de xy está aquí, menos 1 sobre x menos y. Entonces, aquí el primer miembro es menos 1 sobre x, más derivada de h respecto a y igual a menos 1 sobre x menos y solamente. Entonces, esos términos los puedo eliminar y me quedó una ecuación diferencial derivada de h respecto a y igual a menos y. La hago separar a la ecuación diferencial e integro. Diferencial de h de y es igual a menos y diferencial y, eso voy a integrar, entonces h de y, si integro y respecto a y será y cuadrado sobre 2, por decirlo es menos y cuadrado sobre 2, más la constante. Aquí tengo h y tengo que reemplazarla aquí. Entonces g de xy, sabemos que es c, inciso y, 3 veces, ¿no es cierto? C es igual a menos y, aquí está, menos, ¿dónde está? Menos y sobre x, menos y cuadrado sobre 2, más c1. Esto es h. Entonces este c1 pasa a restar, c menos c1 es igual a menos y sobre x, menos y cuadrado sobre 2. Solamente a este resta de dos constantes arbitrarias, le cambio de nombre, que sea c2 igual a menos y sobre x, menos y cuadrado sobre 2. No hay más entonces. Otro ejemplo. Bueno, el procedimiento es el mismo, ¿no es cierto? Primero la hemos hecho separable, exacta la ecuación diferencial. Hemos mostrado primero que no era exacta, después ya la hemos hecho exacta y la hemos resuelto como una ecuación diferencial exacta. Aquí la habíamos puesto que punto i, y 3. Nosotros debimos simplificar y hacer el inciso A, B y C, ¿no es cierto? Eso de donde apareció ese C, es que nosotros en ese caso hemos dicho que G de XY se hace. Por eso aparece este C. Este C es de ahí. En todos los casos el procedimiento va a ser exactamente el mismo. Número 5, y diferencial x más paréntesis y cubo menos 2x diferencial y igual a 0. En este caso m es y, derivamos respecto a y, derivada parcial de m respecto a y es 1. Ahora n es y cubo menos 2x, derivada parcial de n respecto a x, esto será derivada de una constante 0. Entonces será menos 2x, derivada de menos 2x respecto a x, menos 2. Estas nuevamente, estas derivadas parciales son distintas. Entonces habrá que buscar esa función y. Entonces, y como tenemos los datos, directamente, derivada de m respecto a y menos derivada de n respecto a x. 1 menos por menos 2 será más 3. Si dividimos entre m, será m y. Entonces será más 3 sobre y. Eso debo integrarlo. Pero,
quedó en función de y, significa que, volvamos aquí, y se trata de esto esta vez. Esta vez se trata de eso. Entonces, dice, la fórmula dice menos, por eso aparece negativo aquí. Aquí dice menos 3 integral de 1 sobre y respecto a y, entonces también es neperiano, pero será e elevado a menos 3 neperiano de y, este menos 3 pasa como exponente de y, será e elevado a neperiano de y elevado a menos 3. Esto ya habíamos dicho que podemos simplificar. De repente no es los términos que estoy utilizando, pero por propiedades podemos hacer esa eliminación. Significa que y es igual a y elevado a menos 3, o también podemos trabajar como 1 sobre y cubo. Esa es la función que tenemos que multiplicar a nuestra ecuación diferencial, a esta ecuación diferencial, aquí. Entonces, 1 sobre y cubo por y diferencial x más 1 sobre y cubo por y cubo menos 2x diferencial y igual a 0. Eso estamos haciendo. Y sobre y cubo es y cuadrado, me quedó y cuadrado diferencial x más y cubo sobre y cubo es 1 y menos 2x sobre y cubo diferencial y igual a 0. Esta es la nueva ecuación diferencial, este es el nuevo m y este es el nuevo n. Tenemos que derivarlo. Derivada parcial de m respecto de y. Aquí para aclarar, estoy derivando, derivada parcial de 1 sobre y cuadrado, o puedo yo hacerlo así, y elevado a menos 2. Eso voy a derivar. Entonces esto será menos 2 por y elevado a menos 3. Eso no hay mucho que detallar, ustedes ya conocen derivadas, ¿no es cierto? Eso podemos indicar que es menos 2 sobre y cubo. Eso es lo que tenemos aquí. Correcto, está bien derivado. Ahora, m es derivada parcial de m respecto a x, este es 0. Si derivamos 2x respecto a x, es 2, menos 2 sobre y cubo. Entonces también está bien derivada, menos 2 sobre y cubo. Estas derivadas parciales son iguales. Entonces, ahora sí ya es una ecuación diferencial exacta. Aquí ahora, a diferencia de los casos anteriores, aquí mostraba yo que esto hemos resuelto así siempre por el inciso A y, ¿no es cierto? Y acabamos de hacer el inciso I aquí, ¿está? Pero en este ejemplo particular que estamos haciendo, vamos a empezar por acá, por este. ¿Qué significa ese? Que este es el I, esto busca en su parte teórica. Derivada parcial, que es la segunda condición, o la segunda ecuación, derivada parcial de g respecto a y, sea igual a n de xy. Entonces, una vez que utilizamos esto, nos apoyamos en la primera, que es, vamos a igualar a m de xy. El procedimiento es exactamente el mismo. Aquí diferencial de g de xy es igual a n de xy diferencial y. Reemplazamos n, que es igual a n, aquí está, 1 menos 2x y cubo diferencial y. Entonces, iteremos así en dos términos. Integral de diferencial de g de xy igual a integral de diferencial de y, 1 por diferencial de y, menos 2x constante, si voy a integrar respecto de y, constante de 2x, integral de 1 sobre y cubo diferencial y, más la constante de integración. Esta vez ya no decimos que es h de x, estamos integrando respecto de y, entonces ya no decimos que es h de y, ¿no? Si estamos integrando respecto de y, entonces nuestra constante que sea h de x. Antes, vuelvo un poquito, siempre hemos llamado h de y porque siempre hemos empezado por el inciso i. Esta vez estamos por i. Entonces, h de x. Ese término o esos términos no los conocemos, pero con apoyo de la primera ecuación, de la ecuación y, podemos conocerlo. Entonces, por supuesto, falta integrar. Aquí, ¿qué es lo que vamos a integrar aquí? 1 sobre y cubo, que podemos integrar también como y elevado a menos 3. Entonces, aquí será y. Integramos del integral de g de xy. Es g de xy igual a y, porque hemos integrado diferencial de y, menos 2x, vamos a integrar y elevado a menos 3,
Menos 3 más 1 dividido menos 3 más 1. Esa es la forma de integrar. ¿No es cierto? Entonces, por menos va a ser menos 2. Vamos a simplificar ese menos 2. No sé si hay necesidad de detallar esta integral, ¿no? Cuando integremos y elevado a menos 3, es más 1 dividido menos 3 más 1. El denominador me va a quedar menos 2, con este menos 2 lo voy a simplificar, y aquí me va a quedar menos 2, ¿no es cierto? Entonces, por eso es más, este es menos, y este menos se hace más, x sobre y cuadrada más h de x. Ahora, esta ecuación debo derivarla respecto de x, ya no de y, como el caso anterior, ya no de y, de x. ¿Qué hacemos entonces? Derivada de y respecto de x será igual a 1 sobre y, que esto es 0. Derivo este 1, y cuadrado me queda, más derivada de h respecto de x igual a m de xy. ¿Pero qué es igual m? M es lo que tenemos aquí, 1 sobre y cuadrado. Entonces estos podemos eliminarlo, lo vamos a eliminar y me queda una ecuación diferencial derivada de h respecto de x igual a 0. Entonces, esa es otra ecuación diferencial que la integramos o resolvemos. Resulta que h de x es C1. Ahora este C1 reemplazamos en h de x. Entonces g de xy es igual a y más x sobre y cuadrado más h de x. H de x es C1. Aquí está C1. Y g de xy es C. Entonces este C1 pasamos. C menos C1 es igual a y más x sobre y cuadrado. Y aquí a esto le llamamos C menos C1, C2. Y esa será la solución de la ecuación diferencial. No es más. Otro ejemplo, pero para que ustedes resuelvan con la guía, por supuesto, que está aquí. Primero, vemos si es o no es una ecuación diferencial exacta. Si las derivadas parciales son distintas, buscamos ese i. Ese i le multiplicamos a la ecuación diferencial, y esa nueva ecuación diferencial, sus derivadas si son iguales, es una ecuación diferencial exacta. Eso para que vean ustedes. Y pasamos a se puede llamar así, resumen de factores de interacción, que ya aquí tenemos dos, que lo he pintado así, grande. Uno de ellos, por supuesto. Aquí tenemos, este es el inciso 1, y este es el 2. No sé cómo lo llamaba, ahorita vamos a volver a ese. Como resumen me refiero, aquí 1, si g de xy es igual a 1 sobre x, por derivada parcial de m respecto a y, menos derivada parcial de n respecto a x. Entonces, y es igual a e elevado a integral de g de x diferencial de x. Lo que decía que tiene que quedar en función de x únicamente para que integre respecto a x. El número 2, h de y es igual a 1 sobre m, derivada parcial de m respecto a y, menos derivada parcial de n respecto a x. Pero uno de estos dos es negativo, ¿no es cierto? Aquí le ponemos el signo. Y será igual a e elevado a menos integral de h de y diferencial de y. Y otra forma es por tablas. Y esa tabla se nos da de la siguiente manera, así 3 columnas, llamamos así un grupo de términos. Aquí en la segunda columna, el factor de integración que proponemos y su diferencial exacta. Que aquí había un error, que este no es x cuadrado, es y cuadrado. Hasta ahora lo puedo corregir. Entonces, el grupo de términos, por supuesto, saldrá de la ecuación diferencial. Ese grupo de términos, por ejemplo, buscaremos así, x diferencial y menos y diferencial x. Si le multiplicamos por 1 sobre x cuadrado, ese será el factor de integración, siempre y cuando nos dé su diferencial exacta. Es decir, esto tiene que ser x diferencial y menos y diferencial x, y divide x cuadrado por esto, ¿no es cierto? Entonces, eso significa que es el diferencial de y sobre x. Lo mismo aquí, x diferencial y menos y diferencial x. Si lo multiplico por 1 sobre y cuadrado, aquí voy a tener x diferencial y menos y diferencial x dividido y cuadrado. Su diferencial será menos x sobre y. El tercero, x diferencial y menos y diferencial x. Si lo multiplico por 1 sobre x por y, aquí puedo hacer que sea
diferencial de y sobre y, estoy eliminando, menos diferencial de x sobre x, entonces su diferencial será neperiano de y sobre x, por el signo, ¿no es cierto? Y así aquí será x diferencial y menos y diferencial x por 1 sobre x cuadrado y cuadrado. Aquí será x diferencial y menos y diferencial x sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces aquí lo adecuamos a ese x diferencial y menos y diferencial x sobre x cuadrado, dividido todo y más y sobre x al cuadrado. Esto será el diferencial de arco tangente de y sobre x. X, el grupo de términos x diferencial y más y diferencial x, su factor de integración 1 sobre x cuadrado, xy al cuadrado, elevado a n. Entonces, si está su exponente del denominador es n y n es mayor que 1, su diferencial será menos 1 sobre n menos 1 por x por y elevado a n menos 1. Si es igual a 1, será su diferencial neperiano de x por y. Y de este x diferencial y más y diferencial x, multiplicamos 1 sobre x cuadrado más y cuadrado, pero elevado a n. Aquí si n es mayor a 1, su diferencial será 1 sobre 2 por n menos 1, x cuadrado más y cuadrado elevado a n menos 1. Y si n es igual a 1, bueno, está mal. Su diferencial será un medio neperiano de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, con esta tablita vamos a resolver mucho más fácil nuestra ecuación diferencial. Ejemplo, hallar la solución de la ecuación diferencial x cuadrado más y diferencial x menos x diferencial y igual a 0. Esto es m, derivada parcial de m respecto a y, esto será 0, entonces derivada de y respecto a y es 1, correcto. Ahora derivamos n respecto a x, será menos 1. Entonces estas derivadas parciales son distintas. Entonces buscaremos, resolveremos por tabla. Para ello eliminaremos buscaremos el grupo de términos eliminando este paréntesis, x cuadrado por x diferencial x cuadrado por diferencial x, más y diferencial x menos x diferencial y igual a 0. Ese será el grupo de términos que tenemos, pero el grupo de términos que vamos a trabajar en la tabla serán estos dos. Pero en la tabla dice aquí dice y diferencial x menos x diferencial y. Aquí dice x diferencial y menos y diferencial x diferencial y menos y diferencial x. Cualquiera que sea, esto tenemos que adecuarlo. No lo de la tabla, ¿no? Sino lo nuestro. Entonces primero está este término, x diferencial y menos y diferencial x. Entonces podemos factorizar el signo de estos dos. Entonces aquí no hacemos nada, x cuadrado diferencial de x menos x diferencial y menos y diferencial x igual a 0. Ahora sí, este grupo de términos lo tenemos en la tabla. Y dice que para... esta es la tabla, ¿no es cierto? Para que reemplacemos por su diferencial, nosotros tenemos que saber cuál es su factor de integración. Probemos con este. Vamos a multiplicar, si quieren, así 1 sobre x cuadrado, o directamente dividimos entre x cuadrado, como quieran. Se está hablando de lo mismo. Aquí dividimos entre x cuadrado, entonces todo tenemos que dividirlo, ¿no? X cuadrado dividido x cuadrado, y es eso. Diferencial x menos x diferencial y menos y diferencial x sobre x cuadrado igual a 0, no hay más. Entonces, esto simplificamos y aquí me queda diferencial de x. Ahora, en la tabla, su diferencial, si es esto, su diferencial es y sobre x, ¿no es cierto? De esto me representa su diferencial de y sobre x. Eso tengo que reemplazar. Entonces será menos por el signo diferencial de y sobre x igual a 0. Entonces ya ya hemos llegado por tabla. Esto integramos, integral diferencial de x menos integral diferencial de y sobre x igual a c. Si ustedes quieren lo simplificamos, no sé si llamarlo hacia el término, pero me queda así, x menos y sobre x igual a c. Y esa será la solución de la ecuación diferencial. Mucho más sencillo. Uno más hagamos sobre este tema de por tabla, y menos x y cuadrado diferencial x
más, paréntesis, x más x cuadrado y cuadrado diferencial y igual a 0. Derivamos m respecto a y, derivada parcial de m, aquí será 1 y aquí será menos 2x por y, correcto. Ahora derivamos n respecto de x, 1 más 2x y cuadrado. Estas derivadas parciales son distintas, entonces buscamos el grupo de términos. Primero eliminamos los paréntesis, y diferencial x, menos x y cuadrado diferencial x, más x diferencial y, más x cuadrado y cuadrado diferencial y. Eso es lo que tenemos aquí. Ahora, el grupo de términos que vamos a trabajar será con esto, para la tabla, esto. Y los otros tenemos que eliminar de tal manera que el diferencial de y, por ejemplo, le multiplique únicamente en función de y, o puede ser una constante también. Y aquí le multiplican los dos factores, función de x y función de y. Debemos eliminar, x cuadrado. Y aquí al diferencial de x le multiplican también dos factores, uno en función de x y otro en función de y. Entonces, función de y tenemos que eliminar. Aquí era función de x y función de y aquí, ¿no es cierto? Entonces, eso me dice que el grupo de términos de estos dos es positivo. Entonces, veamos. Vamos a... Aquí los dos son positivos, ¿no es cierto? X diferencial y más y diferencial x. Y aquí me dice que tengo que multiplicar por 1 sobre x por y elevado a n. Pero ese n, aquí claramente me está mostrando, aquí decía incluso con una flechita, que tengo que eliminar x cuadrado. Ese n es 2 y y cuadrado es el mismo, 2. Entonces, aquí es x, o estoy dividiendo entre x por y elevado al cuadrado. Eso estoy diciendo, que n es cuadrado, ¿no es cierto? Pero no, eso tengo que multiplicarlo o dividirlo todo, toda la ecuación diferencial, eso es término a término, ¿cierto? Entonces, primero esos dos términos los agrupamos, y diferencial x más x diferencial y dividido x por y al cuadrado, menos este otro, x y cuadrado dividido x cuadrado y cuadrado, diferencial x, más el último, x cuadrado y cuadrado dividido x cuadrado y cuadrado, diferencial y igual a 0. Lo puedo simplificar, también. Y x dividido x cuadrado me va a quedar 1 sobre x por el signo, menos 1 sobre x. Más, aquí me quedó diferencial de y, pero tengo que reemplazarlo por su diferencial. Vamos a la tabla. Diferencial dice, cuando n es mayor a 1, en este caso es 2, me quedó 1 menos 1 sobre 2 menos 1 es 1. Aquí es 1 por x por y elevado a 2 menos 1, 1. También no se escribe, ¿no es cierto? Ninguno. Entonces me quedó menos 1 sobre x por y. Eso es lo que me quedó. Entonces tengo que reemplazar el diferencial de menos 1 sobre x por y, menos 1 sobre x diferencial x, más diferencial y igual a 0. Simplificaba entonces. Eso integral del diferencial. Eso no sé si otra vez estamos eliminando eso. Esto será menos integral de 1 sobre x respecto a x será neperiano de x, correcto. Y el integral diferencial de y es y. Igual a esto también puede ser neperiano de c. ¿Por qué neperiano de c? Porque aquí tengo un término. Entonces aquí será menos 1 sobre x por y más y igual al neperiano de x y más el neperiano de y, c, de c. Solo que aquí ya para la solución no estoy despejando y, sino que para que no sea negativo, lo puedo ordenar ahí en y menos 1 sobre x por y, o simplemente lo pasamos al otro miembro, ¿no es cierto? Entonces y será igual a 1 sobre x por y más el neperiano de c por x o x por c, por este signo, ¿no es cierto?
Bueno, y esa será la forma. Ahora también hay otra forma de resolver cuando no son inicialmente son distintas las derivadas parciales. Pero les paso como guía este ejemplo. Y por ahora no es más, quedamos este tema en ecuación diferencial lineal, pero este es contenido del segundo examen parcial. Hasta donde estamos haciendo es el contenido del primer examen parcial. Lineal, entonces, segundo. Esto es, hasta aquí es el primer examen parcial. Y eso va a ser la siguiente semana. La siguiente semana. ¿Qué se pide? El requisito. Uno, ser puntual. Y esto es serio, no es chiste. O no es un comentario simplemente. Puntualidad. Dos, documento de identidad. A los demás grupos también les he pedido perfil, pero me han comentado que no he preguntado, hoy día estuve en la universidad, pero mañana voy a volver a ir. ¿Qué pasó con el perfil? Dice que no aparece, pero si es una dificultad eso, lo eliminamos. Puntualidad y el perfil. Y lo estamos haciendo, por lo menos he solicitado a aulas que me den solución para el día martes y el día miércoles. ¿Cómo vamos a hacer? El día martes da la mitad del grupo, son 100 hasta el 49. 49 da el martes. Y la otra mitad, por decir, por ejemplo, ¿no? Voy a pasar yo la lista. El miércoles. El miércoles. Una vez en examen, puede llevar formulario. Mejor si es manuscrito, para que entiendan ustedes de qué se trata su formulario. Por supuesto, no es necesario indicarle o decirle que el uso del celular es prohibido, ¿no? Pero, y eso es serio, porque una vez encontrado con celular, no hay excusa, afuera, directamente afuera. En cuanto a la puntualidad, si tocara el martes, por decir, martes, empezamos a las 14, ¿no? Y 30, creo. 30. Aquí habrá 5 minutos de tolerancia, entonces hasta las 14:35 pueden entrar. A las 14:36 ya nadie más entra. Tómenlo en cuenta eso, que el que no entró a examen no tiene un examen, una chance de recuperatorio. Por eso es que les digo que lo tomen en serio. Yo prefiero dedicarles, como siempre he comentado, prefiero dedicarle a las personas que cumplieron, dedicarle más tiempo, a otros dándole un examen recuperatorio, pero para las personas que dieron ese examen y les fue mal. Pero no así a los que no dieron, pues no, ¿qué es lo que yo considero? Pues lo estoy premiando por no ir, por fallar. No, eso no debe ser. Listo, no es más, jóvenes. En cuanto a, bueno, terminada la clase, les pasaré lo que hemos avanzado. Y el día del examen ustedes tienen, como yo mañana les voy a dar libre para que utilicen mis horarios para que tengan ustedes, no sé, tomar en cuenta esto, el documento, el perfil, de repente no lo tienen a mano, lo busquen, pero sin documento no entran. Entonces no hay excusa para que no tengan su documento. Pero sí hay un formato de examen que tienen que presentarlo. Trataré de buscarlo. Ahorita nomás les voy a explicar.
Ahí se ve el examen, se ve la página. ¿Jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, sí. Ya, ese les muestro cómo ustedes van a presentar su examen. Van a hacer un resumen de lo que van a resolver. A esto va a ir engrampado, va a ir respaldado su respuesta, o sea, su procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ahí? ¿Qué pueden preparar ustedes antes del examen? Nombre completo, número de registro, al grupo que pertenece. En este caso, ¿cuál es? Pues, F3. F3, ¿no? El F3, aquí algo pasa. Aquí, por ejemplo, puede ser una pregunta. Allá la solución de la ecuación diferencial, entonces, aquí hay 3 espacios. En todas las preguntas va a haber 3 respuestas. Pero ordenado así, por ejemplo, pide la solución general, entonces ustedes presentan la función, la familia de curvas, la solución general, familia de curvas. O de repente pide la solución particular y es su P, ya no es función de C. Entonces aquí en el número 2, inciso B, pueden llamarlo, no sé, qué es lo que hay que integrar, por decir, digamos, hacer una ecuación diferencial separable A de X, diferencial X, más diferencial X, más integral diferencial de, no, B de Y, B de Y diferencial Y, y sabemos que es igual a C, ¿cierto? Y para llegar a esto, ustedes han tenido que desarrollar 1, 2, 3, 4, no sé cuántos pasos, ¿no es cierto? Uno de esos pasos ponen aquí, ahí. Por supuesto, de una respuesta a otra no van a coincidir estos pasos, pero si está bien, por supuesto, estos dos van a ser lo mismo. Lo mismo aquí. Por decir, hallar la ecuación diferencial, se nos da a y cuadrado igual a c x cuadrado, dos constantes arbitrarias. Entonces, si yo estoy buscando mi ecuación diferencial, aquí por decir, habrá y segunda, menos, más, no sé, y prima, más 3y, no sé, lo que corresponda, ¿no es cierto? Igual a 0. Entonces, para llegar a esto también han tenido que desarrollar así. De ustedes, de estos n puntos, uno ponen ahí, aquí, y otro ponen al otro lado, como primero, en orden, por supuesto. No le voy a poner el penúltimo paso aquí, ¿no? Y después el otro, no. Otro lo mismo aquí, hallar la solución de la ecuación diferencial, y sub g, lo que estamos integrando, y uno de los pasos. Hallar la solución de la ecuación diferencial, y sub g, la integral, y uno de los pasos. Y más o menos así está resuelto esto. La solución está en forma, ya le he dicho lo mismo, es la misma respuesta o la misma familia de curvas si yo la presento en forma implícita o explícita. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, la número 2, este es el último paso que van a hacer, el inciso C, si quieren ustedes. No está numerado, pero lo llamemos así. A que sea el número o inciso B como respuesta y el A, listo. Así están los 3 espacios en blanco que hemos presentado. No es más. Enseguida también les paso el formato para que ustedes ya vayan, llenen sus datos, nombre completo, número de registro y el grupo que pertenece. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuevamente, aquí lo ideal es que esa mitad que yo diga que es para el día martes, la cuarta parte, por decir del 1 al 24, será en un aula, por decir el 45. Y el otro poco, o el restante, 46. Y el día miércoles así. Lo que sí yo he solicitado aulas así, pero si me dan un aula de 50, yo lo voy a de 50, o me dan 2 aulas que estén al frente de 50,
yo los voy a presentar, los voy a citar para el día martes a todo el grupo. Eso, mañana me van a dar las respuestas de las aulas y mañana lo defino. Por eso no puedo enviarles, debería estar definido eso en cuanto a los grupos, pero si pasa eso, si me dan un aula de 50 o dos aulas de frente de 50, en un solo día damos examen. Todo, ya no irán al martes. Pero si no pasa eso, tenemos que utilizar los 2 días, martes y miércoles. ¿Listo? No hay más horas. ¿Alguna Muchas consulta? gracias, ingeniero. No hay más, ¿no? Pueden llevar el formulario. Aprovechen que está